año 48, que yo ingreso a San Marcos, logro, ¿cómo se podría decir? Logro estar, ¿no?, en el primer semestre con el primer periodo de rectorado de Sánchez, de don Luis Alberto Sánchez. Realmente me sentía en Europa, si cabe la expresión, aunque no la conocía en ese momento. Era un clima de cultura realmente universitario en la Casona. Se suspendió, cuando yo ingresé ya no había clases de 7 a 9 de la noche. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Conversar? No. En el salón general había siempre una actividad de lunes a viernes. Recitales de poesía. Jorge Guillén, el español. Críticos literarios. Dámaso Alonso, criticando poemas de Góngora con textos y con altoparlantes. Realmente, bueno, un nivel extraordinario. Luis Jiménez de Azúa, un abogado extraordinario, ¿no?, que tuvo muchísimo que ver con la República Española del año 31. Y después un actor chileno, Montenegro, que él solo hacía 3 personajes y que por primera vez yo veía eso y realmente, bueno, encandilaba a todos los oyentes. Fue una época realmente extraordinaria. Ya en junio o julio se programa, una cosa que no se llegó a realizar, por cierto, se programa una especie de visión general de la cultura peruana. Y la primera conferencia la daba el rector, Luis Alberto Sánchez, literatura peruana. Duró 2 horas. Y era una síntesis realmente extraordinaria. A mí me ha gustado la literatura, ya había leído mucho, etc. Bueno, pues realmente aplaudí como alumno de 17 años a este señor Luis Alberto Sánchez. El 27 de octubre del 48, todo eso se va a terminar con la dictadura del general Manuel Odría. Bueno, eso le quería preguntar también, ¿no?, porque usted justo ingresa al final del gobierno de Bustamante Rivero, pasa al gobierno de Odría. ¿Cómo se vivió eso en San Marcos? ¿Cuál fue el impacto en la universidad? Bueno, yo por una serie de razones estaba muy enterado de todo lo que ocurría en Lima a nivel político. Mi padre ha sido político. Felizmente descubrí la biblioteca de mi padre a los 14 o 15 años. He leído cosas que no las habían leído, digamos, los futuros profesores de historia. Recuerdo que estábamos con Carlos Araníbar, Pablo Macera, Aníbal Quijano, y yo me lanzó la parte diciendo: la ponencia de José Carlos Mariátegui en el primer encuentro de partidos comunistas del Perú que se realizó en Montevideo tiene 2 partes. Y yo veía el asombro. Y Quijano, más politizado quizás los demás, me dice: pero Manuel, ¿cómo es posible que tú has leído? Sí, le digo, yo he leído la ponencia de José Carlos. Y estábamos en los 19 años, ¿no? Una es la crítica, digamos, una parte de la crítica a Lapra, y la otra es la propuesta de un partido socialista en el Perú. Bueno, pero todo eso es interesante decirlo por esta razón. Realmente fue atroz, es decir, como si fuera una hacha que corta toda la posibilidad de cultura.
se cierra San Marcos, ingresan los tanques, hay prisiones, hay destierros. Es decir, bueno, vivíamos asustadísimos. Y mucha de esa gente van a pasar años, porque hoy día pues dura 8 años. ¿No? Gustavo Valcárcel, Juan Gonzalo Rose, ¿no? Manuel Escorza en México, en fin. Fue muy, muy doloroso, muy triste todo eso. Pero yo ya tenía una visión de que prácticamente, no quizá con la claridad con lo que pueda decirla ahora, pero sí tenía una especie de visión. La República Aristocrática, que nace en 1895, logra un cierto equilibrio social, entre comillas, pero por razones de que en todo el territorio nacional hay gamonales. Son ellos los que mantienen el orden a punta de lo que ya sabemos, ¿no? Desmanes, eso, injusticias, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso lo sé, y en Piura se da, ¿no? Tanto que los piuranos somos un poco humoristas, por no decir bastante. Hay pues su refrán, ¿no? Felizmente, de padres gamonales, hijos socialistas. ¿No? Y se refiere en especial, creo yo, al padre de Hildebrando Castro Pozo, que fue uno de los más terribles gamonales de Piura. Realmente un hombre, qué sé yo, que no merece ningún respeto, digamos así, porque las tropelías, las injusticias, los crímenes que cometió, realmente no merece ser citado. Pero esa viene después de la República Aristocrática, el 19, que le tocaba prácticamente ser candidato y por supuesto con el partido civil dominante iba a ser presidente Ribagüero, José de la Ribagüero, pero se cruza Leguía y sale el 19, sale Leguía. Lo curioso es esto, que yo diría dictadura de gamonales en todo el país del 95 hasta el 19, eso no se ve, y es cierto. En ese momento la familia de mi padre está ahí, en ese sector. Viene la dictadura del ochenio, del oncenio, de Leguía. Dictadura. Hay una serie de problemas ahí que procuramos no ver, pero hay una serie de cosas, de enredos, ¿no? Leguía en un momento determinado se ve como el anticivilista, el que destroza el partido civil, el que realmente va a ser una república democrática, etc. Y en un primer momento están personajes de la literatura tan importantes como César Vallejo y Carlos Mariátegui, por amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después viene Sánchez Cerro. Y después de Sánchez Cerro, que ya es elegido democráticamente, entre comillas también, viene pues Benavides, otra dictadura.
Mi padre viene el año 36, Juan Luis Velázquez. Es miembro de la Tercera Internacional Comunista y su misión es crear el Frente Popular en el Perú. Es decir, un burgués democrático como Espolón de Proa para presidente y el apoyo de los partidos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Yo entiendo que Porras es el que habla con el presidente de la delegación peruana a la Sociedad de Naciones Unidas, a la Sociedad de Naciones, todavía no era la Sociedad de Naciones, y entonces a Juan Luis lo embarcan en un buque de la Armada peruana, y viene así. Bueno, Juan Luis se dedica a eso, y defiende, curiosamente, al personaje que Benavides quiere que sea presidente, a Jorge Prado. Jorge Prado es hijo de don Mariano Ignacio Prado, que evidentemente tenía una mancha tremenda. Y Jorge Prado, a pesar de tener una experiencia política, comete el error de querer limpiar la mancha de su padre en forma ostensible. El primer vicepresidente creo que fue el hijo de Grau, que dicho sea de paso era un gamonal sin ninguna importancia en Ica. Y el segundo vicepresidente de su plancha era el hijo de Pierola. Manuel Prado, el candidato. Entonces, es el año 36. El año 36. Evidentemente hay un rechazo. Y entonces si hay ese rechazo, no ganan las elecciones, el partido aprista es poderoso, y el partido aprista vota por un piurano que es un abogado de Guiguren, que es uno que ha escrito la historia de San Marcos, y sale presidente, es decir, sale electo. Pero por supuesto Benavides, después que tiene el poder, dice, anula las elecciones y fuera, se acabó esto. Vota a todos, incluyendo a Juan Luis Velázquez, que lo deportan a México, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza la carrera de Manuel Prado, que es mucho más político, más hábil, y que va a llegar a la presidencia. El mundo es así. Si Juan Luis Velázquez hubiera llegado el 39, bueno, otra sería quizás nuestra historia. Ya el año 36 viene la guerra civil, etcétera, etcétera. Muchas cosas pasan. Pero lo que yo quiero decir es eso. La continuidad de las dictaduras es monstruosa en el país. La dictadura es el cáncer de la democracia, definitivamente. Es corrupción, es estupidez, es matanza, es prisión. No se ha visto todo eso. A cada cual de estos directores de gobierno, de cada una de estas dictaduras, es para, qué sé yo, ¿no? Para llorar decenas de años. ¿No? Ahí me contaban el director de gobierno de Benavides, un hombre con una imaginación macabra realmente de locura. Mandó hacer en las piedras del frontón una especie de hierros, de celdas, y ahí los colocaba como castigo a los apristas.
manera que la marea alta les llegaba hasta el cuello. Nunca morían, pero toda la noche recibían las olas. Tortura. Una tortura china, como se dice, ¿no? Todo eso ha pasado. Cuando alguna vez, digamos, se hablaba de esto, en los historiadores, la casa de Porras, Porras dijo una frasecita muy interesante, muy así. Dijo, bueno, y alguien preguntó, no me acuerdo, Carlos, y bueno, y Manuel Prado fue una dicta blanda. Dictadura, sino una dicta blanda, ¿no? Ya se quedó eso. Bueno, esa fue mi primera experiencia de lo que es un político del Perú. Manuel Prado llegó a Piura a inaugurar el monumento a Miguel Grau. Miguel Grau es piurano. Miguel Grau murió porque no se compraron los barcos necesarios. Él sabía que iba a sacrificarse, digamos, por la patria, por el Perú. Bueno, Manuel Prado inauguró el monumento, muy imponente, dio su discurso y comenzaron pues las pifias, los silbidos, los insultos de todo calibre. Y nunca he visto una persona más sonriente y más feliz de recibir esos insultos. Gracias, pueblo. Y había las manos. Gracias, pueblo. Yo era un niño y le hablé a mi abuela. Le dije, abuelita, ¿cómo? Pues si le están insultando, ¿por qué puede agradecer? Con su sabiduría me dijo, ay, hijito, es un político. Así es. Todo eso ha pasado y realmente creo que quizá uno de los defectos mayores de la clase dominante es que creen que ellos lo hacen bien. Mucha gente que parece normal, es lo que debe ser. Nunca miran hacia abajo, obviamente, ¿no? Jamás. No saben lo que pasa. Y si no saben lo que pasa, pues no hay ningún problema. Eso ha sido así. Bueno, eso es interesante decirlo porque no es precisamente la vida de los peruanos una vida, digamos, equilibrada, de un ascenso constante, no, ha sido unos golpes tras golpes, y termina Velasco Alvarado, Bermúdez, el uno podría ser de izquierda entre comillas y el otro de derecha sin comillas, pero es una dictadura, y ya por último Fujimori, dictadura, es decir, realmente. Ahora, injusticias, mil. Yo estudiaba Derecho, vamos a hacer la práctica, San de Justicia. Veo expedientes hasta el techo y le pregunto a mi jefe de práctica, señor jefe de práctica, ¿este es un juicio? Sí, me dijo. Acá cada informe se paga por centímetro. ¿Qué? Pero, sí, ya tiene como 100 y pico de años, no hay que ser, es el señor fulano de tal, por supuesto, un apellido de Gamonal, contra la comunidad, y eso sigue y sigue y sigue. ¿Qué? No hay pues justicia, no la hay. Es que nosotros hemos perdido tantas oportunidades, Dios mío, que te dan ganas realmente de regresar al pasado y darle de nalgazos así a todos los presidentes del Perú. Muchos de los profesores universitarios españoles deseaban venir acá al Perú. Benavides les impidió el ingreso. Porque eran republicanos. Eran republicanos, sí, pero para Benavides eran comunistas.
Entonces se fueron a México. No les va tan bien en México con el fondo o con la universidad. Entonces crean el Colegio de México. Y para que no los molesten, ponen pues a un capitoste mexicano, que es Alfonso Reyes, de director del Colegio de México. No dan diplomas, pero ahí, en ese Colegio de México, se preparan las tesis para doctorado. Entonces, eso que pudimos tener nosotros, don Javier Sologuri tiene que ir a México, Augusto Salazar Bondi tiene que ir a México a estudiar en el Colegio de México. Pues realmente los intelectuales eran pues de primera. Eugenio Imas, pues igual, sabía 7 idiomas, 8 idiomas, la mayor parte de las traducciones, digamos así, alemanas, son Eugenio Imas, del Fondo de Cultura Económica. José Gauss, Vicente Gauss, los hermanos Gauss, José Gauss va a hacer la traducción, que es sumamente difícil, de Ser y Tiempo de Heidegger, etcétera, etcétera. Es decir, se han podido estar en el Perú. Nada. Y después ¿qué se puede decir? Nos deslumbramos. Vino Margarita Sirgu acá. Yo no estaba en Lima en ese momento, pero le hicieron la vida imposible. Apenas dio, creo, dos representaciones. Se fue a Argentina, tampoco le fue bien y se fue al Uruguay. El Uruguay le abren las puertas, crea la Escuela Nacional de Teatro, crea el Elenco Nacional del Uruguay, crea Escuela de Directores, etc. Ya por los 70 viene don Atahualpa del Chopo. Oye, es que extraordinario director. Ah, no te creo. Sí, extraordinario. ¿De dónde viene? De la Escuela Nacional de Margarita Sirgu. No sé decir. Es increíble. Pero esa es la vida peruana. Mucho daño han hecho todos estos presidentes al país, a la cultura. Y continúa en cierta manera esto. Ojalá, en la esperanza, que haya renovación de los nuevos, de la gente joven, que mire con mucha más claridad, digamos, el panorama histórico peruano, que evidentemente no es nada alentador. Yo he estado, y por tener una cierta, que se podría decir, lecturas políticas a muy temprana edad, me han buscado para ser asesor de tal cual. Nunca he aceptado. Me están esperando. Ah, ya. Me la hunde. Mucho más.